De Aramis López Juan, licenciado en Filosofía y Letras, doctorado en Geografía y es técnico en el Museo de la Universidad de Alicante, y con el artista Javier Codesal. Van a abordar el tema de los portales de arte contemporáneo en Internet y sus funciones de documentación, conservación y difusión del videoarte. Cuando queráis. Buenos días. Nosotros vamos a intentar plantearos, como habréis visto en la documentación que os han pasado, vamos a intentar plantearos un problema. El problema que vamos a plantearos es que el vídeo como formato o como soporte, las cintas de vídeo, el soporte magnético, es completamente inestable y supone que en aproximadamente 15 años desaparece absolutamente toda la información que en él está residiendo. De manera que todas aquellas informaciones que han sido registradas en un formato de vídeo van a ir desapareciendo con el tiempo. Ese problema ya se lo plantearon las entidades financieras cuando en los años 80 empezaron a migrar todas sus informaciones del soporte magnético a soportes ópticos. Como podéis entender, las instituciones financieras disponen de los medios, tanto monetarios como de infraestructura, para que esta migración se hiciera muy rápidamente y sin ningún problema. No sucede lo mismo cuando estamos hablando de otro tipo de información registrada en ese mismo soporte. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de los vídeos domésticos, las personas que acumulan en casa vídeo, películas, cine, documentales, la boda de su niña, el reportaje del bautizo del niño o del nieto, es decir, todas estas cuestiones también van a desaparecer, van a perder tanto en calidad que llegará un momento en que sean prácticamente irreproducibles. Todo el mundo atesora en casa algunas de sus grabaciones favoritas, pero lo que no atesora es los modos de poder volver a reproducir eso dentro de 15 o 20 años. Ese mismo problema se tiene y se mantiene cuando estamos hablando de lo que se soporta en las cintas de vídeo. Son piezas artísticas. Estas piezas artísticas sufren el mismo deterioro con el paso del tiempo que el resto de informaciones, pero plantean un problema, y es que no existen los medios ni la decisión de ser traspasados a otros sistemas que pudieran hacer que la vida de esas piezas se prolongue en el tiempo. El tiempo es algo que deteriora, y lo deteriora todo, es decir, no solamente deteriora las cintas magnéticas, deteriora el óleo, deteriora los frescos, deteriora el papel, deteriora el celuloide, pero es mucho más voraz en el deterioro con las cintas magnéticas. No sé si habréis podido ojear el pequeñísimo avance que hacíamos de nuestra conferencia, que empezaba diciendo que, bueno, la polaridad magnética de la Tierra es el principal enemigo que tiene la conservación de todas aquellas piezas artísticas que han sido grabadas, depositadas en soportes magnéticos. Como sabéis, la Tierra está inmersa en un gigantesco campo magnético, y todas aquellas partículas que son susceptibles de estar influenciadas de manera fuerte, es decir, todo aquello que es metálico o que tiene una carga magnética, es muy fácilmente influenciable por ese campo general magnético que es la Tierra. Entonces, todas las partículas se alinean de forma que, si están más cerca de un polo o de otro, ponen su posición con respecto a ese campo magnético general que tiene la Tierra. ¿Esto qué supone? Que ese movimiento, esa adecuación de cualquier partícula magnética, cualquiera que exista en la Tierra, para inscribirse dentro de la comodidad del campo magnético general de la Tierra, hace que lo que hemos puesto en un soporte
eminentemente magnético empiece a deteriorarse y se deteriore inexorablemente. No hay manera de frenar ese deterioro, salvo que quitásemos el campo magnético de la Tierra, en cuyo caso el deterioro sería más generalizado y ni siquiera estaríamos nosotros, en cuyo caso no nos importaría mucho resolver ese problema para tener el problema de la no existencia. Pero, bueno, hay una serie de condicionamientos técnicos, es decir, también cómo están hechas. Hay un pequeño esquema en lo que os pasaron sobre cómo es una cinta magnética. Es decir, una cinta magnética contiene la información muy en superficie y para que estas partículas magnéticas se queden en la cinta hace falta lo que se llama los aglutinantes. Es decir, los aglutinantes es aquello que mantiene unido todas las partículas magnéticas y que permite que lo que se graba pues luego pueda volver a ser reproducido. Estos aglutinantes también sufren su deterioro con el paso del tiempo. Bueno, luego el propio daño que puede sufrir la cinta. Es decir, hay una serie de cuestiones que hacen que el periodo máximo en el que podamos preservar algo en soporte magnético sea, con mucha suerte, 15 años. Bueno, es un problema, y el problema está en que desde que esto se sabe o se conoce, no ha habido la voluntad, sobre todo en nuestro país, de solucionar esta cuestión. Las entidades financieras lo hicieron rápida y limpiamente. En menos de un año consiguieron trasladar toda la documentación a otro formato, mientras que en este campo se lleva hablando de ello año tras año tras año, pero nadie aborda esa cuestión. Es decir, nadie aborda el cómo lo hacemos, el cuándo lo hacemos y, sobre todo, se van complicando las cuestiones. Una de las cuestiones fundamentales es que cuando surge el vídeo, bueno, no surge en un laboratorio que lo hace y lo extiende de una forma muy normalizada, sino que diferentes empresas van investigando en formas de recoger la información y la información de vídeo o de audio y ponerla en un soporte magnético. Cada una de ellas empieza a poner unas normas, unos estándares, y surgen unos diferentes maneras de poner y de reproducir o sea, de grabar y de reproducir esto. Vosotros en la cuestión doméstica sabéis que hace muchísimos años había pues diferentes sistemas, pues el 2000, el beta, el VHS. Cuando pasas a unos sistemas más profesionales, aquello se complica y aproximadamente hubieron casi 70 formas distintas de grabar en cinta magnética. Esos sistemas empezaron pues con el quad, la pulgada, etcétera, 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 y se fueron complicando conforme, además, se iba avanzando y pensando que bueno, se podía hacer con mejores garantías de calidad. Cuando alguien entendía que esa cinta suponía un adelanto con respecto a la calidad que tenía el tipo de cinta anterior, pues inventaba aquello, inventaba todo el sistema y se empezaba a comercializar. Eso lo que tiene como consecuencia es que tienes ahora pues aproximadamente 70 tipos distintos de soporte o de formas de guardar y de reproducir. En el cine habían también muchísimos sistemas. Lo que sucede es que se normalizó con mucha rapidez. El cinematógrafo de los Lumière tuvo un éxito, no era la única máquina capaz de grabar y reproducir cine, pero sí fue la que se comercializó y distribuyó con un peso tal que supuso la norma para el resto de las máquinas. Cuando la Warner en los años a finales de los años 20 inventa la máquina que es capaz de sincronizar el sonido con el audio, normaliza tanto su sistema que inmediatamente se va haciendo general en las salas cinematográficas. Claro, lo que sucede es que también estos medios de guardar información son más caros, es decir, el celuloide es infinitamente más caro que lo que supuso la democratización de que cada uno pudiera en casa conservar información de audio y de vídeo. Bueno, pues
ahora, al cabo de unos años, nos encontramos con un problema bastante complejo. Ese problema es que las cintas se están deteriorando y luego, por otro lado, se han deteriorado los aparatos que grababan y los aparatos que reproducían. Es decir, no tenemos posibilidad de reproducir muchas de esas cintas grabadas en su momento, porque los aparatos que servían para ellos, supongo que incluso mucha gente tiene grabada su boda en beta, y si no tuvo en su momento la precaución de pasarlo a otro sistema, ahora difícilmente puede encontrar un aparato beta en funcionamiento que le permita poder hacer el traspase de esa información a otro sistema que en la actualidad sea. Todo el mundo ahora compra casi por 100 euros un reproductor de DVD, pero esos reproductores de DVD también les sucederán lo mismo. Es decir, ahí la cuestión de depender de una tecnología que está en avance continuo y que depende también de un mercado que, por un lado, una industria que lo genera y una gente que los compra, lo que sucede es que pone a todos estos piezas de arte o a todas estas piezas familiares o lo que sea en la difícil posición de luego poder ser vistas de nuevo. Javier y yo nos conocimos en una cosa que iba un poco pensando en esta cuestión de problema. Él lleva durante ya casi 20 años, aunque no lo parecería, haciendo 21 haciendo piezas artísticas que él, digamos, que guarda en un soporte magnético. También ha guardado en soporte plástico, es decir, en celuloide. Bueno, también ha guardado en papel, es decir, ha hecho dibujos, pero gran parte de la obra que él ha desarrollado ha decidido guardarla en un soporte magnético. Y ese soporte magnético plantea una serie de problemas. Y bueno, mejor que yo, Javier os puede explicar los problemas que le ha supuesto el que él haya decidido guardar sus piezas artísticas en este soporte. Con posterioridad yo luego os iré un poco mostrando cuáles han sido aquellos centros de documentación que han abordado el problema de una manera, que han intentado dar una solución a esta cuestión de una manera, digamos, más inteligente. De todas formas, el problema, para que vayáis casi angustiándoos, no está ni mucho menos resuelto. Bueno, yo no me quiero angustiar tanto. Quiero decir que es verdad que existe este problema de conservación y de deterioro de los materiales. También es verdad que luego todo depende un poco de las condiciones en las que estén conservados. Quiero decir que el deterioro se acentúa si las condiciones de calor, de humedad, etcétera, etcétera, son peores. Depende mucho de cómo se guarden también los materiales, ¿no? Aramis contaba cómo fue la circunstancia en la que nos conocimos, que fue bastante graciosa vista desde aquí, porque tenía que ver un poco con estos problemas, ¿no? Hace unos años había un proyecto para renovar Arcodata. Arcodata es una base de arte español que existía desde, no sé exactamente desde qué año, pero... El 80 y mucho, el 89 aproximadamente. Claro. Pero era una base, seguramente la conoceréis mejor que yo, que era una base que tenía un diseño muy... no sé qué palabra utilizar que no sea ofensiva. Bueno, digamos que no consideraba el arte producido con medios tecnológicos, ¿no? Y bueno, a la hora de actualizarlo, que supongo que había una parte que era de la actualización que significaba incluir más datos y tal, pero había un problema de ficha técnica, ¿no? En este proyecto participaba Arco, la Biblioteca del Reina Sofía y la Universidad de Alicante. Y entonces, uno de los problemas que había, que es una cosa que aparentemente menor en relación a lo que es el problema de la conservación física de los soportes, pero también es un problema, que es decir, que hace muy poquitos años, no sé, serían 4 o 5 años, ¿no?
Sí, aproximadamente. Más o menos tal. Realmente en la biblioteca del Reina Sofía no tenían una ficha tipo que permitiera, digamos, incluir los datos de artistas visuales, ¿no? Y, bueno, pues un poco para tomar un modelo a partir de un caso real, bueno, pues decidieron trabajar sobre, bueno, pues sobre mis trabajos, digamos, ¿no? Para ver un poco, dentro de la variedad de los usos tecnológicos, bueno, pues cómo había que hacer para poder incluir, digamos, correctamente los datos que hacían falta para documentar las obras, ¿no? O sea, de cara bueno, a lo que tiene que ver con esta reunión, yo creo que también no solamente es un problema de conservación, es un problema de acceso a la información, bueno, de archivo casi también, además de la propia conservación, ¿no? Bien, en ese contexto nos conocimos porque yo acudí con mis cintas, o por lo menos con una selección de materiales a Alicante, precisamente también para ver, porque otro problema que se planteaba, que estaba relacionado con aquello, aunque no era exactamente el tema de Arcodata, era precisamente ya cómo hacer para poder conservar, cómo hacer un banco de conservación. Era algo que se planteaba en la universidad, ¿no? Y estuvimos haciendo pruebas, me acuerdo en aquel momento, con cintas que yo tenía grabadas del año 83, por ejemplo, y bueno, algo se veía, ¿no? Es decir, no estaban al... debo decir que no tengo memoria suficiente como para saber cuál era el grado de deterioro de algunas cosas que vimos, porque digamos, la investigación no se llevó a término y pues yo creo que lo que veía era más o menos lo que había visto 20 años antes, ¿no? Bueno, yo lo que quería contaros es un poco, como caso real, digamos, qué hay en mi estudio, ¿no? O sea, que hay un estudio que plantea el problema que sea, ¿no? De cara a la conservación y de cara a también, digamos, este proceso de migración de la información a otros soportes en el momento en el que se realice, ¿no? Cosa que yo hago solamente de manera muy parcial, quiero decir que cuando monto una pieza de hace 10 años, a veces la remasterizo según los casos, ¿no? Por ejemplo, se me ha dado el caso, esto es un detalle, bueno, tal vez muy sencillo, pero es un caso, vamos, una cosa cierta, ¿no? Hace un par de años monté una pieza, una instalación que funciona con 2 proyecciones, que se ha montado 7 veces, me parece, una cosa así, ¿no? Pero hacía ya varios años que no se montaba, no sé si 3, 4 años que no se montaba la pieza, y esta es una obra producida en High 8 como, digamos, material original. Sabéis que el High 8, bueno, pues es un sistema bastante blandito, ¿no? Que bueno, pues es un sistema doméstico que planteaba muchos problemas, sobre todo cuando estabas en condiciones un poco extremas, ¿no? Las imágenes que corresponden con esta pieza estaban hechas en un hospital y no había querido reforzar luces ni... Digamos, no había querido hacer nada que molestara en aquel contexto, de tal manera que trabajaba con las luces reales, con las luces que entraban por la ventana, y eso me daba una imagen ruidosa, digamos, con lo que se llama ruido de imagen, ¿no? Había una especie como de... Los negros no eran sólidos, había una especie como de hormigueo. No sé si conocéis bien el tema del ruido de la imagen, pero es una cosa que se aprecia enseguida, ¿no? Esto es un problema además muy típico del analógico. En el digital se ha resuelto bastante, ¿no? Es raro ver ahora digamos, ruido en la imagen, ¿no? La cosa es que yo grabo en High 8 y cuando en su momento, que es el año 96, me parece que es cuando hago la pieza, bueno, hago la postproducción, trabajo, como allí no tengo las limitaciones que he tenido en la escena real, trabajo en Betacam Digital y en una sala de postproducción francamente potente, ¿no? Una sala de estas que se utilizaban, por lo menos en aquel momento, para hacer publicidad, prácticamente solo, porque eran inalcanzables de precio, ¿no? Pero tenían un reductor de ruido estupendo y yo quería intentar, en aquella imagen que era muy sencilla, en general todo mi trabajo es muy sencillo de aspecto visual, ¿no? No me gusta hacer mucha monería, pero lo cierto es que a pesar de eso los trabajos técnicos sí suelen ser bastante, bueno, intensos, ¿no? Aunque sea para dar una imagen sencilla, digamos, ¿no? En este caso, digamos, hice un gran esfuerzo para conseguir, digamos, que la imagen dentro de su sencillez fuera muy limpia, no tuviera ruido, no hubiera cosas que molestaran, ¿no?
Entonces, hago este trabajo y tengo finalmente un máster en Betacam Digital, que es un sistema profesional que está bien, del que para exhibición hacíamos copias, en aquel momento en VHS era lo más normal, ¿no? Porque en los museos, en las salas y tal, normalmente yo por lo menos lo que he utilizado más era o U-matic, que no era el sistema más generalizado en España porque era más caro, tenías U-matic cuando estabas en un museo con dinero, pero cuando estabas en otros sitios, pues lo hacías en VHS, ¿no? Digamos, cuando yo volcaba de mi máster en Betacam Digital esta imagen a un soporte analógico, fuera U-matic o VHS, el resultado era bueno. Eso, hacíamos proyección y yo daba por bueno digamos, lo que ya había. Claro, en estos últimos años, desde hace no muchos años, pero ha sido un cambio drástico y radical, de repente todas las exposiciones ya se hacen con DVD, porque el DVD, claro, nos plantea mucha comodidad en lo que es el trabajo de sala. Antes siempre tenía que haber alguien que rebobinara las cintas. Solamente en determinados lectores de U-matic tenían un sistema automático que cuando le ponías una señal, una marca, digamos, temporal, y cuando terminaba el programa rebobinaba y tal. Todo esto con muchos problemas, porque como eran cosas mecánicas, había mucho desajuste, ¿no? Bien, en el momento en que tengo oportunidad de volver a montar la pieza, ya digo, después de haberla montado muchas veces y siempre con satisfacción y tal, hacemos un volcado hacemos la compresión del DVD, veo la pieza en DVD y el resultado es horrible. Es horrible porque, claro, para eliminar el ruido de la primera señal analógica, lo que habíamos hecho era ya una especie como de astringencia fuerte en la señal de vídeo para quitarle todo aquello que visualmente molestaba, ¿no? Lo cierto es que en la práctica, cuando yo copiaba del Betacam Digital a un soporte analógico de sala, se veía bien, pero cuando hacía la compresión del MPEG que hace el DVD, que es una compresión salvaje, lo que ocurría es que había una cosa muy rara, incluso había problemas de movimiento, ¿no? El problema era simplemente que quedaba muy poca señal, digamos, habíamos pulido tanto la señal, la habíamos digamos, recortado tanto para producir una imagen correcta, que al tirar de ese mismo máster y volver a hacer otra compresión muy fuerte para llegar al DVD, el resultado no era satisfactorio. Entonces tuve que volver a remasterizar la pieza inicial. O sea, tuve que volver a salir del High 8 original, volver a hacer un proceso de masterización, lo que significaba volver a retocar la imagen, pero con otros parámetros distintos, para que al final en las copias de DVD el resultado fuera normal, como el que se veía cuando trabajaba con copias de tipo analógico. Y esto me significaba, entre otras cosas, un problema, y es que la pieza estaba vendida y había que, digamos, proveer, digamos, por una cuestión ética y normal, ¿no? Había que coger y a los propietarios hacerles llegar, cambiarles el máster también, ¿no? Fijaros que esto, aunque es una tontería, aparentemente es un problema que he tenido cierto y que plantea ciertos problemas, o por lo menos exige una acomodación, ¿no?, en cuanto a lo que son casi los hábitos de lo que es una pieza original, qué es la pieza, dónde está, tal y cual, ¿no? Y lo cierto es que, claro, yo no me asusto demasiado con estas cosas porque, claro, son muchos años haciendo copias, ¿no?, y viviendo en esta situación. Pero es cierto que posiblemente, claro, lo que yo consideraba pieza, los máster estos que guardaba entre gamuzas de los años 80, la única posibilidad para ellos es, bueno, pasar a otro soporte e intentar que este pase sea con el menor dolor posible, ¿no? Os quería hacer una relación simplemente. He estado anotando mentalmente, vamos, puede que me deje algo, pero, por ejemplo, ¿cuántos son los sistemas? Porque ahora me habéis hablado de muchos sistemas, es una cosa muy abstracta. Yo os voy a decir los sistemas que yo tengo en casa, vamos, en mi archivo, de cintas de máster, ¿no? Tengo material en U-matic baja banda, en U-matic alta banda, en 1 pulgada C, que este es un sistema que ya es tremendo porque yo llegué a ver máquinas de 2 pulgadas, nunca las he utilizado. Eran unos mamotretos como esta mesa, vamos, una cosa tremenda, y las cintas de 2 pulgadas eran así. Y he llegado incluso a tener en la mano una cinta de 2 pulgadas, ¿no? He trabajado con
con bobina abierta en blanco y negro en VHS, que es una cosa bastante antediluviana, ¿no? Pero, digamos, mis máster están en UMATIC baja banda, son sistemas muy normalizados, UMATIC alta banda, 1 pulgada C. En los años 80, en algunas instalaciones, porque claro, yo estoy hablando, seguramente no conoces mi trabajo y a lo mejor tenía que haber dicho un poco cómo se formaliza, ¿no? Yo, por un lado, hago, que es un poco una cosa muy habitual, digamos, entre las personas que trabajamos en vídeo, ¿no? Hago cintas monocanales, vídeos, pero también hago mucho instalaciones de vídeo en la que hay otros elementos que se combinan con el material de vídeo y que, bueno, digamos, tienen que vivir juntos, lo cual, por cierto, a la hora de conservar esas obras plantea nuevos problemas, porque no solo hay que conservar la cinta de vídeo, sino que hay que conservar en algunos casos fotografías que tienen también sus problemas de conservación que acompañan, o incluso hay elementos perecederos, ¿no? En algunas piezas, sobre todo en las instalaciones que hacían en los 80, pues llegó a haber burros y cosas así, que evidentemente solamente actuaban en el momento de la presentación, ¿no? Pero también había elementos que no se podían conservar, que directamente había que montar o que hacer cada vez que se montaba la pieza, y digamos que, bueno, eso también significa una forma de conservación distinta, ¿no? Porque hay cosas que simplemente hay que sustituir, ¿no? Bueno, bien, estaba diciendo los materiales. Lo que quería decir es que en algunas de las piezas de instalación no me preocupaba tanto, pero esto es en los años 80, actualmente no es así, pero no me preocupaba tanto la conservación o la calidad de la imagen que formaba parte de estas instalaciones, y entonces a veces trabajaba en formatos domésticos, que es algo formatos domésticos en todo el proceso, tanto en la grabación como en la copia máster. O sea que tengo algunos máster en Betamax, tú que hablabas de esas cosas, y en VHS, ¿no? Luego tengo máster en Betacam SP, que es un sistema que, bueno, hace 10 años era un sistema dentro de los comerciales, tal vez el más normalizado. Luego tengo bastantes en Betacam digital, en DV Mini, que es un formato digital doméstico, que las camaritas que tenemos muchos en casa ahora mismo a nivel doméstico, la mayor parte están en Mini DV. Tengo máster en DVC Pro, que es un sistema técnicamente muy parecido al Mini DV, pero mecánicamente y en algunos sentidos un poco diferente. Y, digamos, en un lector de DVC Pro profesional puedes leer una cinta de Mini DV, pero no al revés. Es un tema interesante a nivel de poder conservar los materiales. Y luego tengo material en disco duro. Me gustaría, bueno, igual yo me... No, sí, vamos bien. Tú dame un aviso. Bueno, me gustaría hablar de un par de cosas concretas. Y una de las cosas concretas de las que querría comentar, porque son casos que creo que tienen cierta complejidad, es un trabajo que hice para el MUA, en el que Aramis era comisario, junto con José Luis Martínez Meseguer, cuya conservación finalmente, aunque está circulando en PAL, en DVD, es como se está exponiendo actualmente, sin embargo, el máster y un máster relativo, ya lo explicaré luego, lo tengo en 2 discos duros que conservan unos 200 gigas, ¿no?, de información. A la espera, entre otras cosas, de que aparezca un sistema que me permita hacerlo circular mejor, ¿no? Bien, estos serían, digamos, los sistemas en los que yo tengo máster, pero, como ya os he contado con el caso por ejemplo, de esta pieza que había grabado en un hospital, en la mayor parte de los casos, o en muchos casos por lo menos, o sea, digamos, el sistema con el que grabo no es exactamente el mismo que el sistema en el que hago máster, ni es el mismo del sistema en el que hago, digamos, las copias de exhibición, ¿no? La razón es muy sencilla. A veces es por una cuestión de mezcla de materiales. Es decir, te interesa mezclar cine con vídeo, pues bueno, pues por una cuestión estética, pues esa es una opción, ¿no?, una elección. Otras veces es por una cuestión puramente económica, de producción, ¿no? Yo desde hace años, bueno, durante muchos años, nunca tuve un equipo propio de grabación ni de edición, ¿no? ¿Por qué? Precisamente para poder disponer de medios que estuvieran un poco en la actualidad de lo que se hacía entonces y, digamos, que fueran medios buenos.
pues no había forma de poseerlos y entonces lo mejor era como alquilar. Cada vez que tenías un proyecto buscabas la mejor cámara que conseguías, el mejor sistema de grabación que podías o lo que creías adecuado, más la postproducción la mejor que podías, ¿no? Pero desde hace ya bastantes años empecé primero a trabajar en High 8 para la mayor parte de los proyectos, no para todos, y luego en MiniDV, que es un formato digital mucho más resolutivo, más interesante que el High 8 a efectos por lo menos de calidad, de conservación, etcétera, etcétera, ¿no? Porque una cosa que no he dicho ahora mis antes es que muchos de los problemas de conservación de las obras en vídeo tienen carácter mecánico. Es decir, que las cintas se arrugan, eso es una experiencia cotidiana. Rebobinas, la máquina se pone un poco tonta, te pilla una arruga y donde está la arruga directamente ha rayado la emulsión y no hay forma de recuperar. En las cintas digitales, cuando aparecieron las cintas de los formatos digitales, yo me acuerdo que en las demos de los aparatos, una cosa que hacían todos los comerciales es que tiraban de la cinta para afuera de la cassette, la arrugaban así, la volvían a poner y te la pasaban para que vieras que no había arrugas, ¿no? Que digamos que se podía machacar aquello relativamente y mientras no cortaras, aquello, digamos, seguía reconociendo la información, ¿no? Bueno, pues, claro, cuando te aparece, fijaros, esto es un detalle muy tonto, pero que, vamos, los que os dedicáis a al archivo y la conservación, supongo que lo tenéis muy presente, pero si tú dejas una cinta, incluso una cinta digital, sin rebobinar, y, claro, se queda, por ejemplo, 6 meses o un año en una estantería, puede ocurrir que cuando la vuelvas a utilizar, en alguna zona de las que, claro, has dejado, si no has rebobinado, cuando rebobinas, lo que queda expuesto fuera de, digamos, lo que queda mal tensado, lo que queda rozando con la carcasa, lo que sea, es siempre, digamos, zona muerta de la cinta, zona que no contiene información, entonces no pasa nada, ¿no? Pero si tú dejas una zona que contiene información, lo que puede ocurrir es que al final tengas un drop terrible, o una raya o lo que sea, que, digamos, se come información y eso es muy difícil luego de salvar. Quiero decir que yo he tenido esos problemas en alguna ocasión porque muchas veces cuando sales de las... claro, en las empresas de postproducción sobre todo, las cintas se van a la sala de máquinas y las entregas y las recoges, ¿no? Y siempre dices, ¿está rebobinado? Sí, sí y tal. Si no lo miras, muchas veces se queda un máster sin rebobinar y yo he tenido a veces verdaderos problemas cuando he querido volver a hacer copias porque había que volver a remasterizar aquello, volver a buscar cintas originales o comerte 1 o 2 fotogramas y hacer una pifia para poder salvar aquello que se había fastidiado por una cuestión puramente mecánica, ¿no? Bien. Aparte de bueno, lo que os estaba diciendo, o sea, están los formatos en los que hay, donde están los máster finales, pero también están los sistemas originales de las cintas, en cuyo caso, además de los que he mencionado antes, está, por ejemplo, el High 8 o el negativo de 35 milímetros, ¿no? Que yo tengo materiales en estas dos, aparte de todos los demás que he nombrado, ¿no? Y fijaros que, por ejemplo, en el caso este que contaba de una cinta que se guarda mal y se daña la emulsión y tienes que reconstruir, digamos, el asunto, si dispones si has conservado las cintas originales, estén en el sistema que están, en el mismo o en otro, tienes la posibilidad de volver a trabajar, ¿no? Si yo hubiera perdido o hubiera despreciado las cintas originales de esa instalación que os cuento que hice en un hospital, nunca habría podido volver a hacer otro máster para poder sacar copias en DVD en condiciones, digamos, aceptables, ¿no? Luego también está el material de audio, y es que claro, el audio se guarda habitualmente en la cinta, cuando se trata de vídeos, digamos, en la misma cinta del máster, pero no siempre, porque a veces, por la razón que sea, conservas digamos, las pistas de audio de un máster digamos, en el estado de premezcla, antes de que hayan sido fundidas y metidas en 2 pistas, ¿no? Tú puedes trabajar con muchas pistas, ¿no? Eso pasa particularmente en el caso del cine. Yo he hecho un par de trabajos en cine en 35 milímetros y en ese caso tengo conservadas todo. Tengo, es decir, los sonidos originales en DAT, tengo digamos, los máster de sonido en multipista, lo cual me hace, por ejemplo, tener High 8, porque el High 8
o el VHS se utilizaban también mucho para archivar no vídeo sino audio, ¿no? En el caso de las multipistas, tú tenías un trabajo con 8 pistas, por ejemplo, sin mezclar, y lo que hacías era volcar a Hi8 o a VHS en 8 pistas y, bueno, eran sistemas de pura conservación, no servían, digamos, para exponer, pero te sirven para guardar por si acaso en un momento determinado tienes que volver a remasterizar, ¿no? Entonces, conservo Hi8 de este tipo, conservo DAT y conservo CD de audio, hablando del audio, ¿no? Bueno, ¿puedo seguir o lo cortamos ya? No, lo digo por el tiempo que es. Bueno, todavía tenemos unos 20 minutos. 20 minutos así. Bueno, bien, yo os decía, quería contaros 2 casos. Uno que tiene que ver conmigo, que es la pieza del Monte Perdido, esta que os decía que hice para el MUA y que me plantea cierta complejidad tecnológica. Y además, digamos, yo tengo un máster que está esperando encontrar su sitio, o sea, encontrar dónde volcarse para dejarlo ya de una manera un poco clara. Y luego quería hablaros de José Valdelomar, que en la cuestión de la conservación de la obra artística plantea muchos problemas o muchas cosas de interés, ¿no? José Valdelomar, supongo que sabéis, del que se cumplen 100 años del nacimiento, precisamente este año, fue un hombre muy inquieto, un director de cine, pero yo creo que más hay que considerarlo más como un artista contemporáneo, que trabajó en todo tipo de soportes y además tenía una habilidad enorme para las cuestiones técnicas, se ganaba un poco la vida con esas cosas y tenía la locura de patentar formatos cinematográficos. Como él no tenía ninguna entrada en la industria real, ¿no? Realmente lo que él hacía casi nunca lo podía normalizar, ¿no? Me estaba acordando cuando hablaba Aramis antes de esto, de los temas de cómo se normalizan los sistemas, ¿no? Que es un gran problema, ¿no? Porque a veces incluso no se normaliza el mejor, se normaliza el que tiene más posibilidades comerciales, ¿no? O sea, el que tiene más, digamos, el que está inserto en un mecanismo comercial más potente, ¿no? En la posguerra aquí en España había mucho problema con el tema de disponer de medios técnicos, porque estaba el bloqueo, todas aquellas cosas, ¿no? Y en Valdelomar, yo creo que el único, tiene más de 50 patentes, patentes de todo tipo, es decir, desde cuestiones de sonido, cuestiones de, sistemas, digamos, para hacer copias de películas ahorrando material, ¿no? Sistemas, de todo tipo, ¿no? Yo creo que lo único que le dio dinero fue un sistema que le vendió a Radio Nacional de España cuando aquí era muy difícil tener cinta magnética y la cinta magnética ya se estaba generalizando, y entonces él fabricaba en su casa una cinta magnética perforada. Como él tenía mucha la cosa de la sincronía por el cine, hacía una cosa complicadísima, que era la cinta de 1/4 de pulgada, le hacía agujeros en el centro y con una máquina, esos agujeros, claro, uno de los problemas de la cinta de audio y del vídeo también es cómo regular la velocidad, ¿no? Porque los motores no son estables o no son tan estables como para asegurar que siempre van a estar, digamos, yendo a la misma velocidad. Y entonces, él, por estos procedimientos mecánicos de hacer un agujero y, por tanto, tener una pauta física sobre la cual trabajar, podía conseguir, por ejemplo, sincronizar dos cintas o, muchas cosas, ¿no? Él intentó, dentro de la industria americana, normalizar esa patente. Yo he leído una carta muy graciosa de una de una de las empresas más potentes americanas, no sabría ahora decir si es General Electric o cuál de estas, que le manda una carta diciendo, tal vez en su país y en Europa sea muy interesante este sistema que usted propone, pero aquí ya tenemos lo nuestro y tal, ¿no? Bueno, pues en la cinta esta de este sistema que os digo que le vendió a Radio Nacional de España, la cinta era de papel, el soporte. Fijaros que ni siquiera de celuloide o de lo que sea, sino que era literalmente papel. Y la impregnación de la emulsión la hacían las hijas con un pincel. Tenían las crías en casa con un pincel pintando las cintas de papel para emulsionarlas, ¿no? Bueno, fijaros los problemas de conservación que planteará en esas cintas y ahora mismo quisiéramos trabajar con ellas. Y yo tuve una experiencia entre el 93 y el 96 porque hice un trabajo de recuperación, básicamente un trabajo de investigación, pero también un trabajo de recuperación y de finalización y de restauración de la última película de José Valdelomar que quedó sin terminar en el año 82 cuando él murió. Y
ahí se planteaban muchos problemas que os podría contar, si nos da tiempo, sobre cómo estaban sus materiales. No era vídeo, era cine, pero yo la verdad es que no entiendo, siempre lo veo todo pegado, ¿no? Porque siempre estoy trabajando con cosas que me da lo mismo, una foto, de la foto paso al vídeo, del vídeo paso al... y también, por ejemplo, de los materiales magnéticos. Yo me estaba acordando cuando decía Aramis esta cosa tan apocalíptica, que es verdad que el material desaparece, porque se evapora, porque se arruga o tal, y porque se desmagnetiza, ¿no? O se magnetiza de manera uniforme. Pero uno de los problemas grandes, que fue el sonido de esta película, estaba... bueno, la película está rodada en el 61-62, estaba inicialmente en bobina abierta de 1/4 de pulgada, de ahí se había pasado una y otra vez, porque él iba haciendo... Él trabajaba en su casa, tenía un taller maravilloso, que vamos, que era una especie como de... un taller fantástico lleno de bichos, ¿no? De zarrios, de inventos suyos, de cristales pegados con un chicle y cosas así, ¿no? De láser, lo mezclaba todo, porque mezclaba el láser con el vídeo, con todo, y con el cine. Y me acabo de perder. Ah, no, lo que os decía, que dentro del cúmulo de materiales magnéticos que él tenía, claro, hicimos un trabajo muy pesado para poderlo organizar y para poderlo restaurar y, bueno, primero conocer y tal, y había materiales del año 60 colocados encima del radiador, ¿sabes? Vamos, descubrías una caja encima de un radiador, sacabas de allí cintas y de repente con eso a través de procesos de restauración un poco serios y tal, pero hemos podido llegar a un sonido aceptable, digamos, ¿no? O sea que es fastidiado, pero no es imposible, porque ahora mismo parecía el enterrador del vídeo. No. Vamos a ver. Yo, además, ahora quería deciros que existe, hay una comisión de preservación y acceso que está en Washington. Es un programa que desde los años 60 se va dando cuenta de que ese problema está. E incluso da algunas soluciones técnicas, encarga a determinados investigadores que den unas pautas, y sobre todo unas pautas para personas como vosotros que se encargan de centros de documentación, para cómo se deben de tratar, y algunas cuestiones muy simples de restauración casi doméstica. Es decir, hay cintas que cuando tienen determinado problema, es decir, cuando se ponen pegajosas, se ponen a 50 grados de temperatura y se arregla esa solución de que están pegajosas. O si es otro el problema, y os iba a dar la anotación bibliográfica por si lo queréis tener, y es de John V.C. van Bogart como Humphrey, fan como todos los fan holandeses, y John, pues V.C. Wayne. Sí. O bueno, o Waterclaw. Es decir, y está editado por la National Media Laboratory, pero se encuentran copias digitales en PDF en toda la red. Yo he encontrado una que edita la Biblioteca Nacional de Venezuela, en concreto el Centro Nacional de Conservación del Papel, porque cuando el Ministerio de Cultura venezolano descubre que está teniendo ese problema en todos sus centros, se pone a buscar algún documento que remitir a todas sus bibliotecas o centros de documentación donde estén almacenadas copias de vídeo, y en ese se dan todas las pautas que, según este estudio del Consejo para la Conservación y Preservación y Acceso, son las cosas que están probadas, que funcionan y que se pueden utilizar. El documento no tiene desperdicio porque además da mucha información casi de uso casero para el que esa conservación. No hacen falta grandes inversiones para intentar conservar con cierta calidad y que estos 15 años se puedan convertir en 20 años o que se puedan convertir en mucho más tiempo, siempre a la espera de que se pase a otro formato. Es decir, porque la cuestión es que demos la mejor conservación posible hasta pasar a otro formato. Eso, perdona que quería... Sí, el título del trabajo
vamos a ver. Almacenamiento y manipulación de cintas magnéticas, guía para bibliotecas y archivos. En cualquier caso, pues la página es que no recuerdo dónde la localicé, pero mi correo electrónico es aramis.lopez@ua.universidad-de-alicante.es. Yo no tengo ningún inconveniente en todos aquellos que me lo soliciten enviároslo sin ningún problema. Es un PDF que ocupa muy poquito y que da de verdad información muy interesante. Uno de los medios a los que volcar toda esta cuestión, y ahora en cuanto acabe Javier de hablar de ellos, es el medio digital, y un medio en el que, es decir, Internet sirve para, de alguna manera, organizar todo aquello para que luego pueda volver a ser explotado y volver a ponerse uy, es que me sale en catalán, al abast, en uso, sí, que se pueda utilizar por todo el mundo. A disposición de todo el mundo, exactamente. Bueno, no, como es muy tarde, yo creo que no voy a meterme en estos barullos, porque es que creo que entonces no dejo tiempo para lo más interesante, que será lo que tenéis que decir. Lo único que quería puntualizar sobre un comentario de Aramis es que realmente yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene todo esto es como mental, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a pensar que estamos con materiales que no son definitivos y que exigen continuamente transformaciones, ¿no? Es decir, cuando se hace cuando pasa, en el cine pasa también, pasan 20, 30, 40 años y cuando se tiran nuevas copias hay que hacer ajustes, es decir, hay que volver a trabajar, porque para empezar ya no existe tampoco, y hablo del caso del cine, no existen las emulsiones que había 30 años antes. Entonces, para conseguir un buen resultado, bueno, pues hay que intervenir ahí para intentar dejarlo, bueno, como parezca más correcto desde un punto de vista histórico, etcétera, etcétera. Pues con el vídeo pasa lo mismo. Quiero decir, llegará un momento en que tendremos que coger los bancos de información y volverlos a remasterizar, pasar a un soporte, pero posiblemente en el paso, algunos de estos materiales haya que tratarlos de nuevo, ¿no? Quiero decir, y se pueden tratar, quiero decir, que se puede conseguir que estas pérdidas que hemos tenido, que son visuales, o sea, porque además está la pérdida de señal, que digamos que sería, la señal sería como el... Voy a hacer es decir, hay una cuestión que lo define muy claramente. Lo que vosotros veis en esa pantalla es absolutamente distinto cromáticamente de lo que yo estoy viendo en esta pantalla. Es decir, la manera de proyectar o de representar la pieza de vídeo, la pieza artística, también depende de cómo o con qué proyector o con qué reproductor estemos haciéndolo. Es decir, un poco lo que se refiere Javier es que cuando hayamos digitalizado y tengamos en formato informático toda la información que contenía una cinta magnética, cuando queramos reproducirla no tendremos ni siquiera los mismos reproductores que se tenían en la época en la que se digitalizó por primera vez. Y los efectos, aparte que esta es una experiencia facilísima. En una tienda de televisores, en el Corte Inglés y tal, vas a ver que ponen la misma señal en 40 monitores, nunca es igual. Es decir, si lo aprecias con un cierto grado de finura, la imagen siempre es diferente en muchas cuestiones, ¿no? Y no solo se trata de que se haya ajustado el monitor de distinta manera, es que digamos, el sistema va a dar una dominante de color distinta, va a dar una respuesta diferente en todo, ¿no? Eso es así, de tal manera que al final en vídeo nunca sabes qué es lo que hay, salvo que leas un vectorscopio, o sea, salvo que leas la señal a través de un aparato medidor de la señal, en cuyo caso no ves nada más que la señal, es decir, salvo en ese caso no estás viendo lo que de verdad está grabado. Lo que ves son continuamente como aproximaciones a la imagen. Y yo estoy convencido que el cine es lo mismo. Nunca tuve esa experiencia hasta que no hice un corto y empecé a verlo en distintas salas. Entonces, de repente, aquello que habíamos afinado tantísimo en la fotografía y que pensábamos no sé qué, te ibas a una sala que tenía la lámpara no sé cómo y se veía una película. Te ibas a otra y descubrías que era distinta a la que de verdad tenías en la memoria, ¿no? Con lo cual,
En el vídeo es muy descarado esto porque en cuanto te metes en una sala de pospo, eso, en una tienda, te das cuenta del hecho. Pero eso es un hecho real. Lo que significa, al final, que hay que tener, en este caso hay que ser conservadores especialmente atentos, ¿no? Porque cada vez que hagamos un proceso con esto, cada vez que exhibamos una pieza, tenemos que saber que hay que cuidar un poco para llevarla al sitio que aparentemente debía tener, ¿no? Y es más, cada vez que... porque bueno, en archivos, bibliotecas, centros de documentación, cada vez hay que, de alguna manera, sensibilizar más a los responsables de esos archivos, que cuando hacen el traspaso de un sistema de almacenamiento a otro sistema de almacenamiento, no solamente tienes que digitalizar, sino tienes que mantener la fidelidad al original. Y la fidelidad al original no hay ningún sistema que te la garantice al 100%. Porque tampoco sabemos si el próximo sistema de almacenaje puede llegar a ser bioquímico. Es decir, ahora estamos con sistemas digitales, es decir, descomponemos cada una de las unidades mínimas de la imagen en ceros y unos, y ese es el sistema digital. Lo que sucede es que digital, la palabra francesa que define digital es mucho más ilustrativa que la castellana. Es decir, ellos utilizan numérique, es decir, numérico. Se almacena de manera numérica. Tú almacenas con ceros y unos una información que, bueno, luego tienes que volver a reinterpretar para volver a reproducirla. El próximo sistema de almacenaje de información puede llegar a ser, por ejemplo, bioquímico, ¿por qué no? O inscribirse en un material muy similar al mejor sistema de almacenaje que de momento el hombre conoce, que son los códigos genéticos. Es decir, en unas células muy pequeñas de ADN conseguimos meter una información impresionante. Nadie está seguro de que ese no sea, cuando logremos saber cómo funciona el almacenaje del código genético, que no se utilice ese tipo de información para que el nuevo sistema de almacenaje sea algo orgánico y tengamos que pasar de algo numérico y tengamos que migrar a algo orgánico. Estoy haciendo un poco de ciencia ficción, pero igual me equivoco en que sea orgánico, pero puede ser que no me equivoque en que en lugar de ser numérico tenga otra componente. En cuyo caso, todas estas cuestiones de ir traspasando la información, también la ha sufrido el óleo, también la ha sufrido los frescos, es decir, también la ha sufrido la escultura. En países como Italia, la cuestión de la restauración es algo que, que provoca incluso agrias discusiones a nivel casi cotidiano. Y tenemos que entender que una escultura no es otra cosa que un soporte físico que también mantiene una información. Siempre estamos hablando que estamos manteniendo información en unos soportes u otros. Y las personas que se encargan de los centros de documentación, pues de alguna manera tienen que mantener esa preocupación por la fidelidad al original, por mantener lo más cercano. Y en cualquier migración vamos a tener siempre olvidos y cosas que hagan que traspasemos la información de manera no correcta. Luego hay unas cuestiones, es que lanzarse con precipitación a pasar a otros sistemas a veces hace que ese sistema no vaya a perdurar en el tiempo y te obligue a multiplicar el número de pasos que se hacen, es decir, el número de migraciones que haces, con lo cual el alejamiento del original cada vez será mayor. Bueno, luego al final, si acaso, plantearemos algunas cosas que hemos ido hablando y que podrían ser atisbos de soluciones para estas cuestiones y que, bueno, no os adelanto ahora. Lo que sí quería mostraros son los proyectos que ya existen. En España no hay ningún proyecto. Es decir, no hay ningún proyecto ni de catalogación, ni de conservación, ni de generar un centro de documentación lo suficientemente exhaustivo como para que pueda ser utilizado. Bueno, siempre hay algunos trabajos que intentan recoger, pero recogen aquello que más o menos conocen, lo que se queda mucho. Es decir, en España
no hemos llegado todavía a tener una sensibilización suficiente como para pensar que tenemos que catalogar, documentar, conservar y preservar todas aquellas piezas artísticas que han utilizado un soporte que depende de alguna manera de lo tecnológico para su reproducción o para su visionado posterior. El caso que estáis viendo ahora mismo en pantalla, el del Instituto Holandés de Arte, de Media Art, es muy interesante porque inicia su andadura en 1978. Ellos llevan ya acumulados pues estos 25 años de experiencia y tienen una serie de complejidades a la hora de su funcionamiento que no se adquieren si no son con estos 25 años de experiencia. Se dedican, pues, además de la exhibición y de mostrar exposiciones, también a la investigación. Ellos, en este caso, tienen a Linda Balans, que es una artista residente. Quizá consigamos que Javier Codesal sea el próximo artista residente y plantee todos esos problemas en Holanda, pero lo que hacen es llevar a un artista que le plantea los mismos casos que os acaba de plantear Javier, e intentan dar soluciones, porque se supone que de lo particular podemos llegar a lo general, y personas que tienen una serie de trabajos pueden servir como medio para el estudio de los mismos problemas que se presentan en otra serie de personas que se dedican a hacer lo mismo. En la cuestión de preservación, ellos tienen un programa que están llevando con otra entidad, con el C3 de Budapest, porque intentan que no sea solamente el caso holandés el que se esté preservando, sino que han tomado Hungría, un país que tiene una trayectoria artística muy diferente al resto de países de Europa. Es un país donde se producía arte ya desde los años 40, que tuvieron un acercamiento al arte tecnológico importante, pese a estar dentro de la órbita de países comunistas, y su producción ha sido alargada en el tiempo. Entonces, el C3 se crea para estas mismas cuestiones, para preservar, conservar, etcétera, el arte húngaro. Y hay el proyecto de Sociedad de Información de la Comunidad Económica Europea dota a estos institutos de medios para que se planteen la conservación de aquellas piezas que están hechas en su país. ¿Por qué algo tan nacional? Pues porque directamente está más cerca. Es decir, se puede plantear un proyecto que abarque a todos los países europeos, pero también se puede plantear que cada comunidad se dedique a preservar aquello que está hecho dentro de sus fronteras. De alguna manera, una de las cosas que se nos planteaba a la hora de decir, bueno, tenemos que reproducir un sistema de preservación y unos sistemas técnicos tan complejos en cada uno de los países, que se dedique de pronto a preservar estas piezas artísticas con tecnología. Pues a lo mejor no. Es decir, a lo mejor podemos mandar nuestras piezas a laboratorios holandeses para que los laboratorios holandeses nos devuelvan las piezas ya de una forma correctamente preservadas y conservadas. Luego hay otra de las cuestiones, iba a pasaros, pero bueno, yo no tengo ningún inconveniente en luego dejaros todas las direcciones de todos estos centros de documentación en Internet, que prácticamente son más o menos todos iguales. De alguna forma se presentan, hacen un poco exégesis de todo lo que son sus actuaciones, cosa que está muy bien porque de alguna forma van marcando, y en esto Internet globaliza y sirve para que todo el mundo vea. Ayer tuvimos una fantástica ejemplo de cómo en Cataluña se han planteado hacer una mediateca de una manera, y ese ejemplo puede seguir en otros lugares.
nosotros, si no nos lo hubieran explicado, lo podíamos haber visto a través de su web. Es decir, estas webs lo que sí que están haciendo es globalizar la manera en la que se ponen algunos procesos en marcha. De manera que si tú ves cómo lo están haciendo en Holanda, es fácil que no tengas que ponerte a pensar cómo hacerlo ahora y partiendo en el 2004, sino que puedas acumular la experiencia desde 1978. Todo lo que ellos, desde el 78 hasta la fecha, han ido haciendo, nos sirve para saber cómo afrontar los problemas que vamos a tener. En las páginas, pues también siempre se encuentra una parte de lo que es la colección, y en la colección, pues bueno, siempre hay unas fichas técnicas, un catálogo, unos catálogos que de alguna manera te dicen cómo ellos se han planteado el hacer sus almacenamiento. En algunos casos, bueno, hay apenas información, hay catálogos que están mejor, otros que están peor, pero yo creo que quizá el catálogo, y que voy a intentar... Bien, voy a ir acabando ya. Voy a mostraros bueno, aquí tampoco voy a haceros esperar. Ellos lo que sí que han hecho es meter 1 minuto o 30 segundos del vídeo para que podamos verlo en condiciones realmente malas. Es decir, te da una idea de lo que es, pero casi es mejor que no tengas la idea a través de lo que estás viendo. Es decir, que el volcado de la información a través de Internet quizá no sea lo más interesante que podamos hacer. Luego, este proyecto, que es objeto no encontrado, es decir, cuando vosotros metéis en Internet una dirección equivocada, os sale digamos, este mensaje de error, que es objeto no encontrado. Eso nos puede pasar cuando intentemos encontrar piezas que teníamos guardadas y que de pronto, cuando queremos volver a verlas, es un objeto no encontrado, no podemos volver a reproducirlas. Y este es una página muy interesante porque es el resultado de la acumulación de todas las... se planteó como un foro donde se debatiese físicamente en Dortmund durante 7 días aproximadamente todos estos problemas, pero luego ha quedado como una base de datos en la que se van acumulando todas las experiencias de toda la gente que estuvo o que no estuvo, pero que sigue planteándose esta cuestión de cómo documentar, conservar y preservar los archivos de vídeo. Hay, bueno, otra web muy interesante, es de una fundación que está radicada en Nueva York, que ellos tienen un concepto menos localista y, bueno, y más heterogéneo de lo que pueden. Entonces, todo, absolutamente todo lo que viene de vídeo y que ellos consideran interesante, ya no solamente lo local de Nueva York o lo estadounidense, sino cualquier pieza que ellos entienden que es interesante, pues la documentan, la guardan, y lo que es más, con esta, bueno, veis ahí que está Marina Abramovic y algunos otros artistas, bueno, John Baldessari, que es... bueno, el caso es que ellos están manteniendo mucha información y algo más, es decir, con esa cuestión del negocio en América, aunque es una fundación sin ánimo de lucro, lo que hacen es, lo venden, lo alquilan, lo prestan, lo reproducen, lo vuelven a hacer, con lo cual lo que sí que están haciendo es hacer una difusión con copias, con lo que esto favorece también la conservación, porque si de una cosa solo tenemos un máster o una copia y sin embargo de los vídeos de Marina Abramovic pueden haber 200.000 repartidos por todo el mundo, será luego mucho más fácil encontrar una copia que esté en uso. Quería mostraros la mejor ficha que he encontrado catalográfica es la que hace el ZKM, que es una ficha muy completa del trabajo de vídeo que se muestra.
En casi todos los casos, aunque sean, bueno, alemanes, siempre está el daneses, siempre lo podéis encontrar en inglés, o incluso no es difícil entender qué es lo que te están mostrando, incluso en las fichas de... Bueno, aquí veis que ellos preservan vídeo, pero no solamente videoarte. Hacen cualquier tipo de animación, animación digital, documentales, preservan generalmente todo. Bueno, el pescado en Bilbao. Veis que la ficha técnica que guardan, además es casi un hipertexto que relaciona con otras muchas lugares. Bueno, no lo voy a explicar yo, pero sí que os recomiendo que echéis un vistazo a la experiencia del ZKM, que es un museo de arte tecnológico que está en Karlsruhe, en Alemania. Yo lo que sí que os recomiendo, y por ir acabando, porque el tiempo se va echando encima, lo que sí que os recomiendo es que, incluso si me lo solicitáis, yo os daré todas las direcciones de correo, las direcciones URL para que vayáis viendo todos estos proyectos que podéis prácticamente copiar, imitar, poner o desarrollar en vuestros centros de documentación o en vuestros centros de trabajo. E incluso puede generar un proyecto nuevo y puede ser el germen de ese proyecto que en España está sin desarrollar todavía. Ni siquiera existe un catálogo razonado, medianamente completo, de lo que han sido la producción de videoarte en España desde que el sistema ha sido utilizado mayoritariamente. Luego hay una cuestión, ya para acabar, que nosotros durante todo este tiempo hemos estado hablando, y es los archivos fílmicos se guardan en filmotecas. La Filmoteca Vasca, la Española, la de Generalitat Valenciana, pero los libros tienen su lugar de almacenaje, me refiero a de forma que existan todos y en todo momento en la Biblioteca Nacional Española o en las determinadas bibliotecas también de las comunidades autónomas. Pero no existe ningún organismo público que se dedique a almacenar, catalogar y preservar. No existe un depósito legal para vídeo. Es decir, ese depósito legal, de alguna manera, sería una copia legalizada, normalizada y con todas sus descripciones técnicas, y que estuviera almacenada en algún lugar con el respaldo de una institución pública, de manera que esa institución pública, cuando con el paso del tiempo estos materiales sufrieran un deterioro, se debería de plantear de manera institucional su preservación, de la misma manera que todas las filmotecas tienen su departamento de conservación, de mantenimiento, incluso de recuperación de materiales que ya han sido dañados, como se recuperan libros del siglo XV o se recuperan películas de Segundo Chomón del año 7, de 1907. Es una manera de plantear que la administración pública empiece a, igual que los centros de arte en sus colecciones almacenan piezas escultóricas, pinturas, también están almacenando ya vídeo, que no recaiga solamente en las instituciones que lo tienen, sino que algún ente público esté garantizando la pervivencia de todos estos materiales. Miro a Javier por si tiene algo que añadir, y bueno, ya quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta que hacer, y disculpar porque nos hayamos extendido en el tiempo más de lo que teníamos asignado. Gracias, Javier. ¿Y Aramis, alguna pregunta? ¿Queréis salir corriendo? Pues, muchas gracias. Parece que no.
Bueno, es algo complejo. De todas formas, bueno, muchas gracias por vuestro tiempo y yo quedo a vuestra disposición por si esas preguntas que ahora no surgen, porque quizá el asunto no está cercano a lo que es vuestra cuestión diaria, pero cuando en algún momento lo necesitéis, sabéis que en el Museo de la Universidad de Alicante, o yo directamente, incluso supongo que Javier también, estamos a vuestra disposición de aquí en adelante. Bueno, y muchas gracias.